Muchísimas gracias. Bueno, antes agradecer también por la invitación, por el espacio para poder presentar este tema, que bueno, como ya bien comentaban, vamos a ver el proyecto de norma, los cambios que se han establecido en este proyecto de norma de 045. Voy a compartir. Ok, ustedes me dicen si puedan visualizar la presentación, por favor. Y ya se ve más. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, voy a apagar mi cámara para evitar que se vicie un poco la red. Y bueno, sin tanto preámbulo, vamos a ver el proyecto de norma 045 SSA 2024. ¿Cuáles son aquellos nuevos criterios que se han establecido para los departamentos de procesamiento estéril y para el área quirúrgica? Y bueno, para esto vamos a ver un poquito la parte de cómo ha ido evolucionando el procesamiento estéril a lo largo de todos estos años, empezando con Robert Hooke en 1665. Robert Hooke fue quien diseñó un microscopio compuesto y bueno, a él le permitió poder visualizar algunos animáculos a los cuales él les llamó células. Y bueno, de aquí se empezaron a descubrir toda esta parte de la microbiología, las células, aquellos microorganismos que pudieran causar daño. A partir de este microscopio, pues se pudieron visualizar estas células y bueno, de ahí microorganismos. Para 1840, el doctor Semmelweis, bueno, él demostró la transmisión de fiebre puerperal entre pacientes obstétricos, que esto se derivaba de que no se realizaba el lavado de manos. Entonces, él empezó a visualizar esa parte, demostró esta parte en donde si no se realizaba un lavado de manos entre una atención de una paciente a otra paciente, entonces se transmitía esta fiebre puerperal. Y en este tiempo o en este siglo, también se creía en una generación espontánea, que bueno, muchos de nosotros conocemos esta parte en donde se creía que los microorganismos se generaban espontáneamente y de aquí pues se derivaban las enfermedades. Hasta 1861, en donde Louis Pasteur, bueno, realizó una antítesis justamente de esta teoría de la generación espontánea con el diseño de estos matraces. Él diseñó estos matraces que tienen un cuello de cisne, como lo ven en la imagen, y bueno, su teoría constó, o su investigación constó en vertir caldo en estos matraces, los calentaba, los servía y, bueno, al paso de unos días, si aquellos matraces que no tenían este cuello, pues se contaminaban con microorganismos. Em, en cambio, aquellos que tenían estos matraces no se contaminaban de microorganismos y entonces demostró que pues realmente no existía esa generación espontánea, sino que el exterior o el medio exterior era quien contaminaba de microorganismos, en este caso, pues el caldo que él tenía en estos matraces. Este cuello de cisne le permitía a los microorganismos alojarse solamente en esta área y no le permitía pasar hasta el interior y evitaba la contaminación. De aquí, bueno, ya empezó como esta revolución de la microbiología, de justamente esta antítesis, cómo se contaminaban los líquidos o incluso los objetos inanimados. Y en 1876, Robert Koch descubrió la causa del anthrax. Lo que él hizo fue inocular el ganado con este tipo de microorganismos que, bueno, ya son llamados Bacillus anthracis, y em, él demostró que al inocular con este microorganismo al ganado que estaba sano, pues enfermaba a los pocos días con esta enfermedad del anthrax. Y para 1879, Charles Chamberlain em, diseña la primera autoclave.
que es justamente la que ustedes pueden ver en pantalla. Y bueno, de aquí ya empezamos a ver esta parte del proceso de esterilización. Ya se empezaban a hacer estos procesos en el instrumental, en los dispositivos que se utilizaban. Y bueno, de ahí ya fueron evolucionando autoclaves, esterilizadores, ya no solamente de vapor, sino pues ya actualmente tenemos esterilizadores de peróxido de hidrógeno, de óxido de etileno, formaldehído y algunos otros de agentes esterilizantes. En cuanto a otras áreas del proceso de esterilización, también hemos venido evolucionando. Actualmente encontramos en el área de limpieza, de descontaminación, ya tenemos varios productos que nos auxilian en este proceso, como detergentes enzimáticos. Tenemos ya, bueno, en el mercado existen lavadoras automáticas, existen termodesinfectadoras. Para el empaque del instrumental tenemos bolsas grado médico, papel plástico, tenemos Tyvek, tenemos polipropilenos, incluso contenedores rígidos que, bueno, estos van a ir enfocados dependiendo de los dispositivos médicos y de los agentes esterilizantes que se utilicen. Para el monitoreo de todo este proceso de esterilización, bueno, contamos con monitoreos físicos, con monitoreos químicos, que dentro de los indicadores químicos, pues tenemos 6 tipos, indicadores biológicos y dentro de los dispositivos médicos, también ya cada vez la tecnología nos va envolviendo cada vez más y dentro de los dispositivos médicos pues encontramos diseños nuevos en dispositivos laparoscópicos. Actualmente ya tenemos dispositivos robóticos que también se van actualizando constantemente y motores que ya son dispositivos de alta especialidad en donde nosotros necesitamos más dispositivos para la parte de limpieza, para la parte de empaque y también el conocimiento de cómo se tiene que dar proceso a estos dispositivos para dos objetivos, que estos se encuentren estériles y que se encuentren funcionales. Y todo esto para brindarle seguridad al paciente. Con esta parte muy, muy general de cómo ha venido evolucionando esta parte del procesamiento estéril, actualmente tenemos ya la necesidad de normativas actualizadas. Con toda esta parte ya tenemos tecnología, ya tenemos monitoreos, ya tenemos dispositivos de alta especialidad. Entonces, esta necesidad de las normativas nos van a ayudar al aseguramiento de la esterilidad, que en este caso, bueno, necesitamos asegurar que la esterilidad se va a mantener, vamos a lograr un aseguramiento de 10 a la menos 6. Debemos asegurar que no solamente se encuentre estéril o que ya hayamos esterilizado el producto, sino que se mantenga la esterilidad, es decir, la vida anaquel de estos productos, que realmente se mantengan de acuerdo a los insumos que estemos utilizando para el empaque y para el almacenamiento. Los dispositivos médicos funcionales. Les comentaba que, bueno, tenemos dos grandes objetivos. Uno es justamente mantener o lograr la esterilidad de 10 a la menos 6, pero otro de nuestros objetivos es que estos dispositivos médicos se encuentren funcionales. El uso adecuado de estos insumos y productos que ya tenemos en el mercado, cómo se utilizan y en qué dispositivos los podemos utilizar y la manera correcta para que puedan ser funcionales. Tenemos la necesidad también de tener personal capacitado en los departamentos de procesamiento estéril y en las áreas quirúrgicas para que justamente este personal es el que va a estar en la parte operativa, en la parte administrativa de estos servicios y son quienes van a realizar todo este proceso de esterilización. Necesitamos también una centralización del proceso de esterilización y la calidad de estos procesos. Y tenemos dentro de las normativas, bueno, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en el Permítame tantito, ahorita la silenciamos. Ella también me lo lanzó. Yo no me lo lancé. Lo levantas porque eso lo puedo. Listo, adelante. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, bueno, les comentaba que dentro de la Constitución Política de los Estados Mexicanos
Estados Unidos mexicanos, tenemos en el artículo cuarto en donde se garantiza la salud, los servicios de salud integral y gratuita para las personas bueno, que no cuentan con seguridad social. Y bueno, aquí, al garantizar los servicios de salud, también nosotros tenemos esa responsabilidad, ese compromiso hacia los pacientes, hacia las personas que van por esos servicios de salud para poder recuperar justamente el estado de salud que tenían antes de la enfermedad por la que ellos estén ingresando. Entonces, de ahí nos vamos a la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud también tenemos varios apartados que nos habla sobre este tema de dispositivos médicos, y solamente quise extraer estos dos artículos, el artículo 464 y 195, en donde nos menciona que en materia de los dispositivos médicos, bueno, se van a imponer penas a las personas que se realicen conductas como la adulteración, falsificación, contaminación, o que permita estas acciones sobre los dispositivos médicos, de sus envases finales para uso o fabricación sin las autorizaciones sanitarias que corresponden a los términos de toda esta ley general. Y la pena que se impone es de 3 a 15 años de prisión y multa de 50,000 a 100,000 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de la comisión del delito. Entonces vean cómo desde la parte de esta normativa de la Ley General de Salud que tenemos en México, bueno, pues también tenemos que tener esta parte, este cuidado. No tenemos que adulterar ningún dispositivo médico que ya venga, por ejemplo, estéril de fábrica. ¿Por qué? Porque estamos incurriendo en algo legal que no podemos realizar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ya adulterando ese dispositivo y podemos quitarle todas las funciones. Las funciones que tenga ese dispositivo ya no podrían ser las correctas una vez que nosotros estemos adulterando este proceso de esterilización o de fabricación. Y en el artículo 195 nos dice que la Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a las que se refiere, bueno, este título. Y bueno, aquí entran los medicamentos, los dispositivos médicos y todos los insumos para la salud. De aquí entonces tenemos ya las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas, en su definición por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tenemos que una norma oficial mexicana va a ser aquella regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de esta ley federal. Entonces, aquí los puntos que relevante de esta definición es que esta norma va a ser una regulación y que es obligatoria. Es decir, una vez que ya tenemos una norma oficial mexicana establecida y publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta se convierte en obligatoria para todo el territorio mexicano, para todas las instituciones de salud, por supuesto. ¿Y cómo se lleva a cabo este procedimiento de normalización, o cómo es que surgen las normas, cómo se publican, cómo se generan? Este procedimiento de normalización también está establecido en el Diario Oficial de la Federación, en la Ley de Infraestructura de la Calidad, en el artículo 35. Entonces, aquí encontramos que los pasos para poder normalizar va a ser primero la elaboración de esta propuesta de una norma por la autoridad normalizadora. Una vez que ya se elaboró esta propuesta, se presenta ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización, y si así lo considera este comité consultivo, se puede organizar un grupo de trabajo para que este grupo de trabajo pueda igual incluir sus propuestas en esta norma. Una vez que ya se encuentra la propuesta de la norma, existe una deliberación por el Comité Consultivo Nacional de Normalización. Y aquí, bueno, va a depender la deliberación, si es positiva o negativa. Si es negativa, bueno, se vuelve a revisar con el grupo de trabajo las opiniones o lo que se comentó en esta deliberación. Y en caso de que sea positiva esta deliberación,
Entonces, ya es publicada el proyecto de norma oficial mexicana en el Diario de la Federación. En este punto es en el que nos encontramos, en la publicación del proyecto de norma oficial mexicana de, en este caso, la 045. Y aquí tenemos 60 días naturales para consultarla públicamente y hacer comentarios. Se realizan comentarios sobre sobre este proyecto, sobre los puntos que se derivan, que se cambian, que se agregan. Y posterior a esto, se constituye igual un grupo de trabajo para el estudio y la discusión de todos estos comentarios que se generaron y se presenta una propuesta de la respuesta a todos estos comentarios para entonces ya poder realizar o ya poder generar una resolución definitiva por el Comité Consultivo Nacional de Normalización. Y aquí nuevamente, en esta resolución, si tenemos una respuesta negativa, entonces regresamos a los puntos anteriores, a la revisión de los comentarios que tenga el Comité Consultivo Nacional de Normalización y se vuelve a generar o volvemos a este proyecto de norma. Si la resolución es positiva, entonces este proyecto de norma ya se convierte en una norma oficial mexicana y esta ya es publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad. Entonces, lo que nosotros esperamos es que ahorita en este proyecto de norma 045 se están revisando la parte de los comentarios, que tengamos una resolución definitiva. Estamos en espera de esta resolución por el Comité Consultivo Nacional de Normalización y bueno, esperamos que en los próximos meses ya no solamente tengamos un proyecto de norma, sino que ya tengamos una norma oficial mexicana ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y algunas de las normas que son aplicables en el DPE, que ya, bueno, no son proyectos, sino que son normas oficiales, son la 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento en los hospitales, la 087, que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento de recolección de RPBI, la 137, que nos habla sobre el etiquetado de los dispositivos médicos, la 240 sobre instalación y operación de tecnovigilancia, la 241 sobre fabricación de dispositivos médicos, 011, que nos habla ya sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, la 017 STPS sobre protección personal y uso y manejo en los centros de trabajo, la 018 sobre la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias peligrosas y la 036 que nos habla sobre los factores ergonómicos en el trabajo. Estas son algunas de las normas que son aplicables para el Departamento de Procesamiento Estéril. Si pueden notar, no solamente hablamos en temas de infraestructura o en temas de RPBI o de dispositivos médicos, sino que también de salud ocupacional, en donde ya hablamos de temas ergonómicos y de la identificación de sustancias peligrosas. Y bueno, en la norma que nos vamos a centrar en este momento es la norma oficial mexicana, bueno, el proyecto de norma oficial mexicana 045-2024 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Y cuáles son aquellos criterios que se modificaron o que se agregaron? Este extracto que ustedes ven en pantalla es lo que teníamos en la norma oficial mexicana 045 SSA 2-2005 para el tema de esterilización. Entonces, si se dan cuenta, tenemos únicamente 6 puntos que nos habla de los procesos de esterilización y realmente es muy poco para todo lo que se realiza en este departamento y todo lo que tendríamos que tener ya normado. ¿Qué sucedió en el proyecto de norma 045-2024? Bueno, aquí ya cambiamos desde el nombre. Anteriormente se llamaban infecciones nosocomiales, que sabemos que ya cambió de terminología y ahora son infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, desde el nombre vamos cambiando esta parte, migramos de infecciones nosocomiales a infecciones asociadas a la atención de la salud y de ahí también tenemos que migrar de la CODECIN, que era el Comité de Control de Infecciones
nosocomiales al codecías por este término de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y el extracto que ustedes ven del lado izquierdo es el índice de este proyecto de norma 045. Entonces, nos vamos a centrar en este momento en los puntos número 9, 12 y 14, donde si se dan cuenta ya tenemos un apartado específico solamente para la limpieza, desinfección y esterilización de dispositivos médicos. En el apartado número 12 tenemos todo un numeral para la gestión de dispositivos médicos y en el apartado 14 las medidas de prevención y control de procedimientos médicos y áreas específicas. Iniciamos con con la parte de las infecciones de sitio quirúrgico. Y aquí nos damos cuenta que en la norma 045/2005, en el apartado 6.12, nos habla sobre una infección de herida quirúrgica. Y aquí algo que noté es que antes se hablaba de una identificación en la norma 045/2005. Todo este apartado de infección de heridas quirúrgicas nos habla sobre cómo identificar una infección de herida quirúrgica, todos los criterios para su identificación. Y en el proyecto de norma 045/2024, en el apartado 14.6, no nos habla sobre la identificación propiamente, sino que nos habla de la prevención. Estamos migrando ya, irnos un poquito atrás y antes de poder identificar una infección, tenemos que prevenir para no llegar a esa infección de sitio quirúrgico. Incluso también el nombre ya, el término igual, ya cambió. Antes estaban como infección de heridas quirúrgicas, ahorita, bueno, infección de sitio quirúrgico. Y tenemos algunos numerales que, bueno, me parece importante resaltar. El 14.6.1, en donde nos habla que se debe de contar con un protocolo para la prevención de infección de sitio quirúrgico y que este debe de iniciar al momento que se indica la cirugía. Todo esto está establecido en el apéndice A de esta norma. Y también nos dice en el numeral 14.6.6 que el equipo quirúrgico debe de ingresar con el uniforme y equipo de protección correspondiente a toda la unidad quirúrgica, sin joyas ni uñas postizas y con higiene de manos. Esto justamente para la prevención de estas infecciones de sitio quirúrgico. También nos habla sobre el tránsito de personas dentro de los quirófanos y las aperturas de las puertas de las salas para evitar esta contaminación ambiental dentro de las salas quirúrgicas. Y en el numeral 14.6.11 nos dice que al término de este procedimiento quirúrgico, bueno, pues se va a tener que clasificar la herida quirúrgica de acuerdo con el grado de contaminación. Y todo esto va a tener que estar registrado en la descripción o en estos procedimientos. Todo lo que nos marca también esta norma del proyecto de norma 045 es que todo tiene que estar registrado y documentado para, bueno, para tener todas las bases de todos estos procedimientos. En cuestión del seguimiento del paciente, en el apartado 14.6.15 nos menciona que este servicio o el jefe de servicio de cirugía va a asignar a una persona responsable para la vigilancia de esas heridas quirúrgicas en el paciente por 30 días en aquellas heridas o en aquellos procedimientos en donde no se implantó un dispositivo médico. Y por un año en aquellos procedimientos en donde sí existió un implante de dispositivo médico o u órgano biológico. Y todos estos informes de las tasas de infección de sitio quirúrgico deberán de ser informadas en el CODECIAS para poder crear algún plan de mejora en caso de que se identifiquen algunos riesgos y retroalimentar a todo el equipo quirúrgico para la mejora de estos procedimientos. Entonces, en cuanto al tema de infecciones de sitio quirúrgico, bueno, pues entonces ya hablamos de una prevención de infección de sitio quirúrgico. Y en el tema de seguimiento del paciente, como les comentaba, bueno, se va a asignar o se tendrá que asignar a un responsable para el seguimiento de estos dispositivos. Y bueno, aquí ya entramos
un poco más de lleno en el tema de dispositivos médicos, en donde en todo el numeral 9 nos habla sobre la limpieza, desinfección y esterilización. Y aquí algo muy importante es que nos solicita ya una centralización del proceso. Estos procesos deben de realizarse únicamente en la central de esterilización, es decir, todo el proceso de limpieza, desinfección, inspección, empaquetamiento, esterilización, almacenamiento, todo esto debe de llevarse a cabo dentro de la central de esterilización. Ya no podemos realizarlo fuera de este departamento justamente para centralizar el proceso y que exista este flujo unidireccional y que todo se encuentre documentado en el misma área. La imagen que ustedes ven en la parte inferior, bueno, esta imagen fue extraída del Manual de Descontaminación y Reprocesamiento de Dispositivos Médicos de la Organización Mundial de la Salud, solamente a manera de ejemplificar el proceso que se realiza en el Departamento de Procesamiento Estéril y que ya en la norma, en el proyecto de norma 045, pues ya nos solicita que el procesamiento solamente se realiza en únicamente en la central de esterilización. Y todo esto a través de sistemas de gestión de la calidad que nos incluya un sistema de trazabilidad. La verdad es que es algo bastante extenso hablar punto por punto de cada uno de lo que nos marca este proyecto. Entonces, traté de extraer lo que me pareció más relevante en este momento. Mencionar que ya nos indican o tenemos numerales para la limpieza, desinfección y esterilización, en donde en la limpieza nos menciona que, que este procedimiento es inicial ineludible para el proceso de cualquier dispositivo médico. Es decir, no podemos omitir el proceso de limpieza para continuar con los siguientes, que sería desinfección y esterilización. En el tema de desinfección, ya tenemos también conceptos que nos marca en el proyecto de norma que no existían en la norma 045 del 2005, como la desinfección de alto nivel y para dispositivos semicríticos, críticos y semicríticos. Entonces, tenemos aquí que en el apartado 9.2, donde nos habla del proceso de desinfección, nos menciona que para todos aquellos dispositivos críticos necesitamos una esterilización. Y para aquellos dispositivos semicríticos, bueno, necesitamos llegar a una desinfección de alto nivel. Y en la parte de esterilización, para todos aquellos dispositivos que en realidad son la mayoría, bueno, aquí en el 9.11, 9.1 nos menciona que en todas las unidades para la atención médica de dispositivos médicos críticos se deben someter a esterilización terminal de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y aquí, esta esterilidad terminal, bueno, tenemos que asegurar, en este concepto, tenemos que asegurar que se llegó a un límite de aseguramiento de la esterilidad de 10 a la menos 6, pero también que se está conservando esa esterilidad dentro del área de almacenamiento. Entonces, no solamente es llegar a la esterilidad o al límite de aseguramiento, sino también el mantenimiento de esta esterilidad y evitar que se contamine en, en en el tiempo de almacenamiento. En tema de esterilización, en la liberación de las cargas, hablábamos en unas diapositivas anteriores, en la parte de centralización, que todo esto se tiene que basar en un sistema de gestión de la calidad y en trazabilidad. Pero para que nosotros lleguemos a una trazabilidad de estos dispositivos médicos, necesitamos documentar absolutamente todo lo que realizamos en cada una de las áreas. Y una de ellas, pues, son las liberaciones de las cargas, en donde nos solicita en el apartado 9.11.8 que todas las cargas deben de ser liberadas siempre y cuando se cumplan con los parámetros críticos de esterilización y con resultados correctos de indicadores químicos y biológicos. Yo agregaría aquí la parte física, pero aunque no está en este numeral 9.11, 9.8, sí lo encontramos en el 9.11.5, donde nos dice que todos los resultados obtenidos de los monitoreos físicos, químicos y biológicos deben de quedar registrados en las bitácoras que contengan los datos del esterilizador o el autoclave,
debe de tener un número de ciclo, un lote de la carga y los resultados obtenidos en cuanto a los químicos y biológicos y el responsable del monitoreo. ¿Y qué tenemos en cuanto a los indicadores físicos, químicos y biológicos? Dentro de los indicadores físicos, tenemos igual en el 9.10.3, donde nos menciona que todos los ciclos de esterilización de alta o baja temperatura deben de tener un monitoreo físico y registrarse en una bitácora. No podemos omitir ese paso en ninguno de nuestros ciclos de esterilización, independientemente del agente esterilizante. Dentro de los indicadores químicos, en el apartado 9.10, 9.4, 9.10.4, tenemos que se debe de contar con un indicador químico externo y un interno, de acuerdo a lo establecido en el apéndice A normativo, que tenemos al final de este proyecto de norma, la tabla 1.4, donde nos marca todos los indicadores químicos que están validados para poder utilizarse. Y de aquí, dentro de esos indicadores químicos, para vapor se solicita que sean clase 5 o clase 6. Para peróxido de hidrógeno, óxido de etileno, tenemos los indicadores químicos clase 4, pero algo que también me pareció muy importante en esta norma es que para vapor únicamente en el proyecto de norma 045 nos solicita que tengamos indicadores internos clase 5, que son integradores, o clase 6, que son emuladores. Y en el tema del monitoreo biológico, en el proyecto de norma 045-2024 menciona que deben de ser monitoreadas bueno, las cargas con indicadores biológicos, por lo menos en cargas con implantes, es decir, en todas las cargas que contengan dispositivos médicos implantables se debe de monitorear con un indicador biológico, y por lo menos en la primer carga del día si es que no se tienen estos indicadores, estos implantes. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los biológicos, nos solicita tener un monitoreo por lo menos en la primer carga del día y de ahí en todas las cargas que contengan implantes. Y todo esto nos va a permitir contar con los registros y los documentos necesarios para la trazabilidad de nuestros dispositivos médicos. El tema de trazabilidad también es un tema muy interesante y es un tema muy amplio, pero a manera de ejemplificar en este tema, todos nuestros documentos y todo lo que nosotros estamos documentando de nuestros procesos, todo eso nos tiene que facilitar la manera de poder rastrear todo dispositivo médico que se utilice en sala quirúrgica con todos nuestros pacientes para saber cómo se procesó ese dispositivo, en dónde se procesó, cuándo se procesó, quién lo procesó, bajo qué agente esterilizante y si se cumplieron todos los parámetros del monitoreo físicos, químicos y biológicos, y si todos estos parámetros están correctos y liberados para poder ser utilizados. Entonces, todos estos datos debemos de encontrarlos en todos los registros. Ese es el reto de, de esta parte. Y tenemos aquí algunas imágenes como ejemplo, en donde tenemos pues ya la rastreabilidad de estos dispositivos. Tenemos los datos generales de un dispositivo, de un equipo que se esterilizó, que lo tenemos que encontrar en una bitácora de esterilización que nos menciona también la norma, donde debe de tener un lote. Recuerdan que en el numeral anterior mencionábamos de un lote de esterilización. Bueno, pues es este lote de esterilización que encontramos justamente en la bitácora, con nuestra liberación de indicadores biológicos, nuestra liberación química y nuestra liberación física, en donde encontramos todos los parámetros críticos de esterilización, tiempo, temperatura y presión. Y nuestros indicadores químicos, que como les mencionaba, bueno, ya en la tabla o en el apéndice de estos indicadores nos menciona que para vapor pues tendrán que ser indicadores clase 5 o clase 6, que son como los que se muestran en la imagen, o clase 4 en el caso de peróxido de hidrógeno. Y dentro de todo este proceso, todo este proceso tiene que estar bajo un programa de gestión de la calidad.
de este proceso de esterilización. Y para este programa de gestión de la calidad, tenemos que contar justamente con este programa y con estándares e indicadores mínimos que nos garanticen la esterilidad de todos los dispositivos médicos críticos que se procesan en el departamento. Todas las centrales de esterilización deben de contar con un manual de procedimientos estandarizados y con una actualización de un periodo no mayor a 2 años. Entonces, esto ya nos va a obligar también a estar actualizando esos manuales de procedimientos que tenemos en los departamentos para que tengamos estas buenas prácticas, y todo esto tiene que ser aprobado por el COCACEP. En caso de que en la unidad de salud se encuentren una o más centrales de esterilización, entonces este manual de procedimientos o este sistema de gestión de calidad también tiene que estar estandarizado para todos los procesos de esterilización. Es decir, si tenemos 3 centrales de esterilización, este proceso o este programa de gestión de calidad tiene que estar unificado y estandarizado para que pueda ser aplicado en estas 3 centrales de esterilización que se tienen en esta unidad de salud. Y se debe de tener también, o se debe de contar con los resultados de un análisis de riesgo. Y esto tendrá que discutirse con el COCACEP y CODECIAS con la finalidad de implementar programas de mejora de la calidad para una mejora continua de nuestros procesos en base a este análisis de riesgo y a los resultados que tengamos de nuestros indicadores. Y dentro del sistema de gestión de calidad, entonces vemos a nuestro departamento de procesamiento estéril un poco más detallado y un poco más allá del proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque en el sistema de gestión de calidad ya lo vemos como un todo, como todo un sistema dentro de la institución. No solamente las políticas y procedimientos, sino que también la calidad de estos, el contexto de la organización, en qué institución nos encontramos, si es una institución pública o privada, qué tipo de pacientes atendemos, quiénes son nuestros clientes que, bueno, los clientes principales de la institución de la salud son los pacientes. Sin embargo, nosotros en el departamento de procesamiento estéril tenemos otros clientes que son el médico, son la enfermera y son los proveedores que llevan o que necesitan, sus necesidades son contar con aquellos dispositivos médicos estériles y funcionales. ¿Cuáles son las expectativas de estos clientes que tenemos? Y, por supuesto, el talento humano que se encuentra laborando, que nos encontramos laborando en el departamento, también tiene necesidades, tiene expectativas y también necesita de entrenamientos y capacitaciones para poder em, llevar a cabo todo este proceso de esterilización y en conjunto poder armar este sistema de gestión de la calidad. Entonces, dentro de este sistema de gestión de calidad en donde ya incluimos todo este proceso, tenemos unas entradas y unas salidas. Vamos a dividirlo en 4 apartados en donde tenemos las requisiciones de compra y la gestión de los proveedores. Partimos desde los ingresos o las entradas de todos los insumos que nosotros utilizamos en el departamento de procesamiento estéril para poder llegar a nuestro objetivo. Es decir, entonces tenemos que gestionar a los proveedores de dispositivos médicos, cuáles son los dispositivos médicos que se están comprando en la unidad de salud, los insumos que se están adquiriendo también para todo el proceso de esterilización, los proveedores de servicios integrales o subrogados y aquellos proveedores de equipos biomédicos, los equipos biomédicos que estamos recibiendo también en el área, como los esterilizadores, selladoras, lavadoras, etcétera. Para de aquí entonces gestionar el talento humano y la validación de los productos, de todos estos productos que se adquirieron de estos proveedores, el talento humano que se encuentra trabajando en el área y la validación de todos los equipos biomédicos que encontramos en el área. Para entonces poder llegar al proceso de esterilización, donde iniciamos con una limpieza, que esto, bueno, ya es como más conocido por todos nosotros, donde el proceso inicia en la limpieza de dispositivos médicos, la preparación, esterilización, almacenamiento, y agregamos una parte muy importante que es el proceso administrativo y la supervisión de todos estos procedimientos. Y no solamente terminamos en esta parte o en esta fase, yo les comentaba que
no solamente en esta gestión de calidad, no solamente nos interesa llegar a la esterilidad, sino en el mantenimiento. Y además del mantenimiento de la esterilidad de estas unidades estériles, necesitamos la trazabilidad, que como decíamos, en el proyecto de norma 045 ya se menciona esta parte de trazabilidad que nos va a permitir saber cómo se procesó, cómo, dónde y cuándo, quién procesó cada dispositivo médico. Y otra parte muy importante de la parte administrativa, pues son los inventarios de dispositivos médicos. Para entonces tener una salida que van a ser todos aquellos dispositivos médicos estériles y los resultados que van a impactar directamente en el paciente, en los médicos, en enfermería. Vamos a tener los resultados de la trazabilidad que vamos a estar monitoreándolos junto con el área de epidemiología y con dirección administrativa en cuanto al inventario de dispositivos médicos. Y bueno, no solamente en el proyecto de norma 045-2024 nos habla sobre el proceso o este flujo o el sistema de gestión de la calidad, también en el numeral 9.5, 9.5.2 nos menciona que la central de esterilización debe de contar con un jefe de servicio, un responsable de área por turno y personal capacitado de acuerdo a lo establecido con el inciso 9.5.1. Y aquí el diagrama que ustedes ven, este no es de la norma del proyecto de norma, es un extracto del Manual de Descontaminación y de Procesamiento de Dispositivos de la Organización Mundial de la Salud. Quise ponerlo a manera de representación de a lo que nos estamos dirigiendo. ¿Ok? Todo esto que ya tenemos ahorita o que les estoy presentando, lo que ustedes ya muy seguramente ya han leído en el proyecto de norma 045, todo esto ya está escrito en algunas otras normas internacionales. Entonces, estamos migrando a esta parte para poder mejorar la calidad de nuestros procesos. Justamente por eso quise mostrarles este, este organigrama que se muestra en el Manual de la Organización Mundial de la Salud, en donde, si se dan cuenta, tenemos a los jefes o a los gestores. Tenemos en la parte siguiente a los supervisores. Aquí en este diagrama se requiere de un supervisor por área, es decir, un supervisor del área de descontaminación, un supervisor del área de preparación y un supervisor en el área de almacenamiento o en el área de distribución. Y por cada supervisor, pues necesitamos operadores técnicos, que bueno, en este caso serían dos por cada área. Por supuesto, bueno, en el proyecto de norma 045 solamente nos menciona que será necesario un jefe de servicio y un responsable por turno, a diferencia de lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, vamos hacia allá, a la migración de esta mejora. Y algo muy importante, si se dan cuenta en la referencia que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, esto ya estaba escrito desde el año 2016. Entonces, sabemos que llevamos como un atraso en materia de actualizaciones en nuestros procesos, pero pues algo muy importante es que ya avanzamos. Ya avanzamos, ya tenemos este proyecto, estamos en espera de que sea evaluado en los últimos comentarios que se hayan enviado y que ya pueda ser publicado como una norma oficial mexicana. Y en este sentido también necesitamos entonces personal capacitado. El personal capacitado para el área de procesamiento estéril, que también lo marca el proyecto de norma 045 en el apartado 9.5.1, en donde nos menciona que todo el personal que labora en la central de esterilización debe de contar con las competencias necesarias a través de una capacitación teórico-práctica mínima de 100 horas. Es decir, a partir de que entre en vigor esta norma oficial mexicana, todo el personal debe de tener o debe de contar con una capacitación mínima de 100 horas y no solamente eso, que este curso tiene que ser impartida por una institución reconocida. Y también se debe de contar con una evaluación anual del desempeño de cada persona o de cada profesional que labora en este departamento. ¿Y todo esto para qué? Para poder mejorar
justamente la calidad de nuestros procesos. Todo el talento humano que se encuentra dentro del área de esterilización debe de tener todas estas competencias del proceso de esterilización. Este otro extracto, igual, es de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo hago para ejemplificar un poco más esas competencias, en este caso, del personal. ¿Por qué? El proyecto de norma 045 ya nos pide esas competencias. Pero, ¿cuáles son las competencias que necesitaremos para cada trabajador? Veíamos también que en el proyecto de norma 045 ya nos dice que se debe de contar con un jefe de servicio, con un encargado de área y bueno, pues el personal operativo. El personal operativo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que tendría que tener conocimientos de microbiología, de evaluación de riesgos del área, de prevención de la transmisión de infecciones, la importancia de la limpieza y la descontaminación, conocimientos sobre inspección y embalaje, conocimientos sobre los principios de esterilización, la carga y descarga de un esterilizador y validaciones de proceso. Un supervisor o encargado de departamento, además de todos estos puntos anteriores, tendrá que saber o tendrá que tener conocimientos sobre métodos alternativos de la esterilización, la reutilización de dispositivos médicos de un solo uso, la cinética de la esterilización, trazabilidad, validación, pruebas y mantenimiento, normas y referencias no solamente nacionales, sino internacionales, productividad y recuperación de lotes. Y para el jefe de departamento, además de los dos puntos anteriores, deberá tener conocimientos sobre las normas ISO, gestión de los cambios, estilo de liderazgo, las herramientas de análisis, como por ejemplo el FODA. Tenemos muchas otras herramientas, pero la más común es el FODA. Diseño del departamento, procedimientos de liberación de productos, implementación de un manual de calidad y los juegos de roles para directivos. Entonces, les repito, esto que ustedes ven en pantalla no está propiamente en el proyecto de norma 045. En el proyecto de norma solamente nos menciona que el departamento deberá tener un responsable de servicio y al personal operativo. Pero ya en normas internacionales como, bueno, en manuales, perdón, como el de descontaminación de la Organización Mundial de la Salud, pues ya nos podemos basar un poco más en esta parte de las capacitaciones o las competencias que debe de tener cada uno de estos, de, de este talento humano que se encuentra en el departamento. Como yo les comentaba, la verdad es que nos podemos quedar platicando en cada uno de los puntos porque es pues bastante información la que ya se agregó. Realmente no es como actualización de la información porque como veían al inicio no teníamos pues prácticamente nada en la norma 045/2005. Teníamos 6 puntos únicamente que hablaba sobre el proceso de esterilización y si se dan cuenta en este momento ya en el proyecto de norma ya tenemos 2 apartados que nos habla sobre limpieza, desinfección y esterilización y otro apartado que nos habla sobre el gestión de los sistemas de calidad. Y aquí entonces, a manera de conclusión, desde el inicio de la presentación, bueno, pues veíamos todo este avance que tenemos en en los procesos de esterilización. Y bueno, desde la parte de microbiología, cómo se ha ido evolucionando en la parte teórica y en la parte práctica, bueno, pues ahorita ya vamos a tener muchas más actualizaciones para la mejora continua de los sistemas de calidad. Esta normalización de los procesos de esterilización, bueno, va a establecer criterios y va a unificar todos los procesos a nivel nacional, siendo estas normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio. Quiere decir que cada una de las instituciones de salud van a estar obligadas a establecer lo que nos diga esta norma en cuanto ya no sea un proyecto de norma y ya se establezca en el Diario Oficial de la Federación como norma oficial mexicana, va a entrar de manera inmediata como obligatoria para todas las unidades de salud. Estos procesos de esterilización deben de ser estandarizados y centralizados. Y dentro de las centrales de esterilización, pues todos los procesos deben de ser trazables y medibles y todos ellos ajustados a un sistema de gestión de la calidad.
y todo el personal que se encuentra laborando en la central de esterilización debe de contar con todas las competencias mínimas necesarias, con capacitaciones avaladas por instituciones reconocidas para poder brindar una atención de calidad y un proceso de calidad dentro de las centrales de esterilización. Todo esto en beneficio y para la seguridad de los pacientes. Y bueno, estas son las bibliografías, aparte del proyecto de norma 045, que es el tema central. Bueno, me apoyé en algunas otras normativas y en el manual de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, les agradezco la atención. Dejo mi contacto si en algún momento ustedes tuvieran alguna duda. Y bueno, pues muchísimas gracias.